días que hemos realizado, ¿verdad? Esta actividad. Sin embargo, como parte del proyecto, ¿verdad? Que tienen ustedes hoy, una partecita de eso es dar alguna capacitación, ¿verdad? A los que están dentro del proyecto, ¿verdad? Entonces hoy es especial para haber escogido, ¿verdad? Esta parte de establecimiento. Cuando hablamos de establecimiento, por primera vez, ¿verdad? Puede ser un establecimiento inicial, ¿verdad? Hay veces que son establecimientos en los mismos cafetales, ¿verdad? En este caso estamos hablando de un lote completo que vamos a establecer. Importantísimo y de acuerdo a la zona, ¿verdad? Pensar de una vez en las distancias de siembra que vamos a utilizar, ¿verdad? Eso es número uno, ¿no? La distancia de siembra que vamos a seleccionar. Y eso va mucho basado en la zona donde estemos, ¿verdad? Y una recomendación de parte de nosotros del ICAFE es que ojalá todas las áreas de café que tengamos establecidas cuenten con lo menos 5.000 plantas por hectárea. Lo recomendable para nosotros sería eso, ¿verdad? Que todos los productores ojalá tuvieran 5.000 plantas por hectárea. ¿Para qué? Para alcanzar el mejor rendimiento que hay hasta ahorita o que tenemos, o que tienen algunos productores, ¿verdad? Que si ustedes ven 5.000 plantas por hectárea, en realidad los rendimientos de producción son muy altos, ¿verdad? De lo contrario es cuando establecemos plantaciones que tienen muy poca cantidad de plantas, hay veces hasta 3.500 por hectárea, que no es lo más recomendable, ¿verdad? Porque si estamos perdiendo 1.500 plantas por hectárea, en realidad eso levanta demasiado la producción. Entonces, lo ideal es ajustar la distancia de siembra, ¿verdad? Cerca de las 5.000 plantas por hectárea. Y le decía que de acuerdo a la zona, pues para tratar de tener esa cantidad de plantas, podemos decir que en el caso de los materiales que se van a entregar, que son materiales a un eje, puede ser que sean distancias de 250 por 80, de 230, de 220 por 90, de 2 por 1, ¿verdad? Eso lo vamos viendo de acuerdo a la zona, ¿verdad? En este caso estamos trabajando aquí una distancia de siembra de 220 por 90, que anda muy cerca o un poquito más de las 5.000 plantas por hectárea. Si le hacen números ahí alguien, tal vez me dice más o menos. ¿Cuál es el arreglo, Luis? 220 por 90. Estamos ahorita. Sí, está marcado. 5.050 plantas. Ok. ¿Cómo está marcado aquí? Sí, como está aquí. Y por eso les decía 5.000 plantas por hectárea, y la distancia de siembra las cogeríamos muy cercana o muy acomodada a nuestra zona, ¿verdad? Porque yo le puedo decir que en la zona mía, que es una zona muy baja, yo podría utilizar distancias de siembra muy diferentes, siempre cumpliendo con las cantidades de plantas que lo que tiene Don Rigo en Buenavista, ¿verdad? Es una zona, ¿verdad? De zona muy alta, entonces podemos ajustar las distancias de siembra diferentes porque los cafés ellos producen, ¿verdad? Pero se agotan mucho menos que donde nosotros. Y otra cosa importante cuando establezcamos una distancia de siembra es el tipo de poda que vayamos a usar, ¿verdad? Si vamos a usar un ciclo de poda, si vamos a usar por lote de poda, si vamos a usar por planta, ¿verdad? También es muy importante eso, ¿verdad? Y la cantidad de años que pongamos a producir esto, ¿verdad? Lo ideal es que un cafetal establecido con 5.000 plantas por hectárea nos produzca mínimo 3 cosechas, ¿verdad? Y ahí empecemos las podas. Y montemos un ciclo que es lo mejor, ¿verdad? Y si no, pues otros sistemas de poda, pero digámoslo así, ideal que si yo establecí esto y ya le llevo 3 cosechas y voy a montar un ciclo de 4, entonces de una vez me va a funcionar muy bien a las 3 cosechas iniciar ese ciclo. Hay gente que lo inicia más antes, porque por ejemplo en las zonas de nosotros muy calientes, los cafés son muy agresivos. Estos cafés que se siembran con el manejo que se les va a dar y con lo que hoy les vamos a decir a ustedes, ¿verdad? Son muy agresivos. Entonces hay veces empezamos los ciclos, qué sé yo, un año antes para cumplirlos. Cuando estén cumplidos, es una maravilla manejar esto. Todo el tiempo tenemos café nuevo, de 2, de 3, de 1 año, ¿verdad? Produciendo y sobre todo estabilizando una cosecha, ¿verdad? Que es a lo que queremos llegar.
Vamos a hacer la práctica de siembra hoy. Importante, ¿verdad? Cuando vamos a hacer el trazado del terreno para plantar el cafetal, ¿verdad? Ver el terreno, depende del terreno que tengamos. En terrenos como aquí, que ustedes lo ven, son terrenos muy planos, muy manejables, ¿verdad? Prácticamente es acomodar el café con una cuerda, ¿verdad? Y va a ser muy fácil y tirar las distancias de siembra, ¿verdad? Donde hay terrenos quebrados, sí habrá que hacer algunas curvas a nivel, pero hay que irlo acomodando de acuerdo a lo que tengamos, ¿verdad? Y acomodarlo de acuerdo al terreno. En estas partes, en realidad, estas partes bajas son mucho más fáciles que trabajar que en unas partes altas, porque tenemos otras condiciones. Pero hoy estamos aquí, vamos a tratar de hacer la demostración. Cuando hablamos de establecimiento es muy importante la preparación del terreno, ¿verdad? Vea que cuando plantamos una planta, una mata de café, imagínense que la plantamos para que nos funcione durante 15 y 20 años. Y hay cafetales de 30 años que todavía los tienen ahí, ¿verdad? Y le están sacando algo, pero que no es lo ideal. Pero sin embargo, cuando hablamos de preparación de terreno para café, la gente dice, ¿pero qué es eso y para qué? Porque estamos acostumbrados a llegar a plantar un cafetal, ¿verdad? Y medio hacemos un hueco, o medio hacemos una endija ahí, y ahí pulseado estripamos la mata y la metemos, ¿verdad? Entonces podemos hablar de preparación. Y la preparación mínima que debemos de hacer para un cafetal es por lo mínimo hacer un hoyo adecuado para que la planta pueda desarrollarse muy rápido ahí, por lo menos en el primer año, para que haga un arranque muy bueno, ¿verdad? Si ustedes arrancan muy bien el primer año, esa planta se levantó con fuerza y ahí en adelante a ella le cuesta menos, ¿verdad? Entonces hay que tratar de darle eso a la planta de café, arrancar muy bien, ¿verdad? Entonces, como les decía, lo que tratemos de hacer para establecer una planta de café, que es una inversión muy alta, ¿verdad? Al inicio del año, es por lo menos preparar el terreno un poquito más o menos para decir que esa mata le dimos lo que ella ocupaba, ¿verdad? Para que haga un buen arranque. Yo no sé si ustedes estuvieron el día de campo, algunos en una finca abajo, ¿verdad? Esos son terrenos manejados con maquinaria, con todo, con todas las condiciones, porque el área se presta, ¿verdad? Y cuando se presta un área para hacer lo que uno puede hacer con máquinas, y se puede hacer excelente, ¿verdad? Entonces, yo sé que en muchas partes no lo podemos hacer, pero lo que mínimo debemos de hacerlo y lo que recomendamos nosotros es hacer un hoyo de 30 por 30 mínimo, ¿verdad? Entonces, de 30 por 30. Y es bueno, ¿verdad? Y decir, cuando vamos a marcar el hueco, saber que en realidad cuántos son 30 centímetros, ¿verdad? Porque hay veces hacemos algo ahí y no tenemos el parámetro para decir serán o no serán, ¿verdad? Entonces, mínimo serían 30 de circunferencia y ancho y 30 de hondo, ¿verdad? También tengo que decirles, cuando establecemos un cafetal, hay veces nos entregan plantas pequeñas. Las plantas pequeñas, vea, no necesariamente decimos que son las no apropiadas, hay veces son las mejores. ¿Por qué? Porque esta planta no está estresada, ¿ve? Esta planta está en el pleno desarrollo de raíz, y si la llevamos en el momento óptimo ahí, ¿qué va a hacer ella? Ella va a responder más ahí que dejándola tal vez 3 meses más aquí, porque aquí vamos a tener un montón de riesgos. En cambio ahí le vamos a dar todo el mantenimiento que ella ocupa, y como está liberada en el aire y todo, no los va a afectar algún producto que le vayamos a poner, ¿verdad? Vean, los almácigos son importantes, digamos, cuando ustedes tienen almácigos pequeños, ¿qué es lo importante de aquí? Primero, ver el desarrollo de raíz que hay, ¿verdad? Por ejemplo, vea esta planta que está aquí en Tubete, que es un diseño muy bueno de producción de almácigos, y una planta en bolsa. Estas plantas, con la edad que tienen, que son 3 meses y medio más o menos, tienen que tener un muy buen desarrollo de raíz. Sin embargo, vean, ustedes, es importante cuando vean un almácigo, vean que este almácigo tiene 3 meses, va para 3 meses apenas, le falta una semana. Y esta mata ella está ya totalmente hecha para decir, yo puedo ir al campo inmediatamente y empezar a desarrollar un proyecto muy bueno, vean. Y esto puede levantar en ese hueco, con el manejo que le damos,
que en 3 meses ustedes tienen un cafetal, no sé, de 50 centímetros de alto, ¿verdad? Entonces, para que ustedes vean, igual esa planta, es lo mismo, ¿verdad? Es una planta que tiene que tener un muy buen desarrollo de raíz. Entonces, eso es lo que tenemos que ver un poquito, ¿verdad? Entre los almácigos en bolsa, les voy a decir, puede tener 5 pares de hojas, pueden estar empezando a orquetear, que pueden ser los mejores almácigos para establecimiento. Lo contrario va a ser esto. ¿Qué nos gusta hay veces? Llevar almácigos de este tipo altísimos, aunque tenga follaje, ¿verdad? Pero esto ya no responde como queremos que responda en el campo. Y es cierto, yo sé que hay zonas más complicadas, la zona alta es muy complicada para el establecimiento de café, por lo quebrado y porque son terrenos que tienen mucha piedra, muchas cuestiones, y eso hay que tener un poquito más de cuidado, tal vez llevar un almácigo un poquito más, pero si se le da un buen manejo, ¿verdad? Con curvas a nivel, ¿verdad? Y gaveteadito bien, como lo hacen a ellos, pues funciona de maravilla, ¿verdad? Hoy vamos a hacer con esta planta, ¿verdad? El establecimiento, son plantas viejas, ¿verdad? Que se pasaron, que no se les hizo nada, pueden tener un muy buen desarrollo porque en el momento que ellos se ocupaban sembrar en el campo no se sembraron y se quedaron, ¿verdad? Pero sin embargo, hoy vamos a hacerlo así. Las plantas cuando son buenas a los 3 meses, ya en la parte del fondo de la bolsa hay raíz. Y vieron ese tubete, tiene raíz por todos lados, ¿ya? Ustedes ponen esa planta ahí y inmediatamente levanta, pero inmediatamente. Ok. Una preguntita. Ajá. ¿Qué diferencia hay en almácigos de tierra? Que es más o menos, generalmente, esos Que son tamaños así. de ahí para arriba, sí. Hay muchas... Cuando hablamos de almácigos en tierra son en poda de raíz, ¿verdad? Sí. Los almácigos en poda de raíz que se trabajan normalmente son de 1 año. Se hacen ahora los semilleros en marzo, en mayo se están plantando. En el otro mayo o abril, que tenemos un almácigo muy grande, están haciéndole una labor que es muy delicada, que es la poda de raíz, ¿verdad? Esa poda de raíz en esas plantas son muy delicadas, ¿verdad? Y solo alguien que trabaje muy bien y que conozca eso, sabrá hacer esa labor. Los almácigos sufren mucho y hay veces se contaminan mucho también, no levantan tan bien. ¿Por qué? Porque esos almácigos se palotean mucho, ¿verdad? Y en realidad no son para mí no son tan efectivos, ¿verdad? Sin embargo, hay que tener mucho cuidado en el establecimiento con esos almácigos. ¿Por qué? Porque ellos traen un pullón ahí de finidón muy grueso, muy duro, y un poco de raíz que cuando lo sembramos no le podemos hacer una poda de raíz como lo van a ver ahorita. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Metemos un colchón entre el hueco, se nos dobló eso un poco y hacemos como un zapato puesto en el hueco. Y ustedes van a ver siembras de esas, porque la gente no sabe hacerlas, que no levantan y cuando llegamos a sacar, está la raíz así, toda para acá, sí, sentada, y eso ha dado muchos problemas en los almácigos en el suelo. Cuando lo siembren tengan mucho cuidado, todas las siembras son de cuidado, ¿verdad? Y ahorita lo vamos a ver aquí. Ok, cuando tenemos, ¿verdad? Ya el hoyo preparado de lo normal, de lo que queremos, que hablamos de 30 por 30 lo mínimo, ¿verdad? Entre lo que vamos a entregar, ¿verdad? Va a ser el abono orgánico, que los suelos de nosotros, ¿verdad? Son muy pobres en todo eso, y eso es una manera de ayudarle a la planta, ¿verdad? Entonces, tenemos que hacer una medida, ¿verdad? Que si le recomiendan a ustedes y que le van a recomendar en el paquete que van a utilizar, que vamos a aplicar 1 kilo de abono o 1,5 kilos, no sé cuánto va a ser. Supongo que va a andar por ahí, ¿verdad? Lo que les van a entregar. ¿Cuántos sacos lleva el paquete? 205. ¿Por producto? Por hectárea. Lo habían hecho por planta, incluso lo habían bajado. Ok, entonces si es eso en realidad, hay que utilizarlo, ¿verdad? Y si decimos que son 2, vamos a poner que ahí va 1 kilo y que aquí va el otro kilo, ¿verdad? Entonces decir que vamos a aplicar 2 kilos. Okay.
y lo vamos a utilizar así en el fondo del hueco, ¿verdad? Porque yo lo que ocupo es que la raíz que va a estar ahí encima llegue ahí a esa parte y cuando llegó ahí, exacto, y que pueda decir la planta, tengo aquí, ¿verdad? Tengo una porción de comida buenísima para levantar, ¿verdad? Y entonces ahí también les van a hacer entrega de un calcio o caldolomita. No sé qué van a entregar. Carbonato de calcio. También les van a dar la dosis, ¿verdad? Les van a decir, normalmente andan entre 150 gramos por hueco, 150 o 200, ¿verdad? Depende de lo que usemos. Cuando utilizamos cuando utilicemos una caldolomita con 100, 150 en ese espacio es buenísimo, ¿verdad? Entonces, para que ustedes puedan hacer un muy buen uso, ¿verdad? De los productos. Cuando hablamos del calcio, si la recomendación que llevan son 150 gramos, decir, bueno, estos son los 150 gramos y la vamos a aplicar encima del carbonato de calcio, ¿verdad? Sí. Encima del abono orgánico. Sí. Entonces, el hueco, el calcio y ahí seguimos, ¿verdad? Ok. Pues veamos lo importante, ¿verdad? Hagan el aprovechamiento de eso y lo hacen bien hecho. Como les decía hace un rato, cuando vamos a hacer la plantación en almácigos buenos de 3 meses, ya la raíz está aquí abajo. Entonces lo importante es hacer una poda de raíz, ¿verdad? Y aquí, ¿por qué? Porque de ahí en adelante vamos a seguir de nuevo. Vamos a tener mucha cosa enrollada aquí, que lo vamos a poner ahí y también nos van a ocasionar muchos problemas. Entonces lo ideal es eso. Cuando los almácigos son buenos, vean ustedes que se les hace una abreviadura aquí. ¿Para qué? Para que el agua que está aquí salga lo más rápido, ¿verdad? Entonces, por ahí es. Pero lo de almácigo es otra. Entonces, lo ideal aquí es eso, ¿verdad? Cortar la bolsa abajo, abrir. Vea que esta más bien salió por ahí, ¿verdad? Por eso no es lo ideal sembrar esta planta, ¿verdad? Porque ya se pasó. Ya es que hoy para la práctica lo vamos a hacer, ¿verdad? Vean. Cuando hacemos eso, como tenemos un hueco de 30 de hondo, si yo pongo esta planta ahí, la voy a enterrar toda, ¿verdad? Entonces utilicemos la misma tierra. Y con eso vamos a aislar lo que la gente dice un poco, el calcio con el fósforo que vamos a utilizar, ¿verdad? Les van a entregar un insecticida también, insecticida nematicida, ¿verdad, José? Ok. Y les van a dar la dosis también de él. Entonces ustedes van a aprovechar en ese producto que van a utilizar y lo mismo, digámoslo así, si tienen que aplicar entre 10, de 7 a 10 o a 14 gramos por planta, ahí va la recomendación y eso es lo que les van a decir. Así, para que no lo toque, Entonces ve. No, esto es Baifidán. Eso es Baifidán, ya no sale más. Esto es Baifidán. Era un producto muy bueno. Más bien un productillo muy noble. Sí, que en algún momento funcionó muy bien o funcionaba muy bien. Ajá. Ok, vea. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Ahí, entre esa parte y el abono que aplicamos, vamos a aplicar el insecticida. ¿Por qué? Porque cuando hagamos esto ahí, tapemos ese hueco, eso, así como decimos, va a ser una bomba ahí y ahí no se va a arrimar nada. Lo contrario es cuando usted lo puso encima. Ahí, que usted hizo todo eso y no aprovechó esa parte y lo puso encima, ¿qué va a pasar? Que este producto va a perderse mucho, ¿verdad? Por estar ahí encima y no va a ser. Exacto. En cambio, si está ahí en el fondo, se hace un bochorno ahí entre él y al jogoto eso no le gusta, que es lo que queremos controlar en ese momento. Aparte que también nos va a controlar si hay algunas otras plagas en el almácigo, que venía el guillo, un poquillo cochinilla, otras cosas, nos va a ayudar. Igual lo hacemos como en el abono. Y la recomendación exacta, si son 10 gramos, ¿verdad? En esa planta. Y cerramos. Eso es lo que tenemos que hacer. ¿Okay? De aquí en adelante, ¿qué hacemos? Utilicemos la tierra que está. Si está aquí arriba, la utilizamos.
No hay que tocar la mula. No nos paremos encima de esa mata, porque hay gente que llega y empieza, ¿verdad? Y bailan ahí, ¿por qué? ¿Por qué? Porque esta mata hay que tratarla con mucho cuidado. Y las raíces que quedaron ahí encimita, si las desfondamos mucho, las vamos a tratar de doblar, ¿verdad? Ajá. No hay necesidad de esa planta estriparla, por ejemplo, No. así es como se Esto es suficiente, vea. Esto es suficiente y nada más. Importante, cuando tengamos una parte de ladera hacia arriba, hay que darle el nivel de salida al agua. Aunque ustedes no lo crean, esto puede ser muy llano. Pero si yo dejo esto vacío, ¿qué pasa aquí? Siempre voy a tener mucha humedad ahí metida. ¿Por qué? Porque no hay nada que me saque esa humedad. Pero si yo tengo el hueco completo aquí, rellenito, como tiene que ser, aquí que es parejo, ¿verdad? Guarda que quede un poquito, Sí, más exactamente. El agua va a haber humedad, pero el agua va a salir. ¿Por qué? Porque la tierra se va a encargar de sacarme esa agua, ¿verdad? Entonces nunca dejemos los huecos vacíos, nunca. Siempre ajustémoslo bien. Y si es de ladera, démosle el nivel de piso del lado abajo donde el agua puede salir hacia abajo, pero nunca lo dejemos vacío, ¿verdad? Y así sería una señora siembra. De aquí en adelante es lo que ustedes hagan. Y es el cafetal que quieran tener. Si le hacen un buen trabajo es muy bueno. Si no lo hacen será muy malo. Pero de aquí en adelante, vea, esta mata de almácigo que está ahí, es mala y de todo. Si se le hizo un buen trabajo, ustedes la pueden ver dentro de un año, que no es lo recomendable. Lo recomendable es esto o eso, ¿verdad? Que vamos a hacer inicialmente, ¿verdad? Entonces, por ahí, de aquí en adelante, habrá un paquete de manejo que es indispensable para desarrollar todo esto, ¿verdad? Para levantar eso, pero de verdad. En algunos casos, algunas fincas que manejamos, ¿verdad? Nosotros, después de la primera abonada que está ahí abajo, que fue la que hicimos con fósforo, al mes arrancamos con la otra abonada, ¿verdad? Y después de ahí cada hasta 3 semanas, con cantidades muy pocas. Pero a ustedes les van a dar un paquete de manejo, que puede ser mensual, con cantidades también bajas, ¿verdad? Que es una onza o de ahí en adelante. Y en fincas que hemos manejado, cada 3 semanas metemos 20 gramos de fertilizantes muy buenos, 3 semanas, 3 semanas, 3 semanas, y a como va desarrollando el café, vamos levantando la dosis, hasta terminar al año como con 50 gramos en cafés nuevos, ¿verdad? Y el otro año ni para qué. Esa planta se come lo que usted le dé. Cuando iniciamos un cafetal, normalmente no tenemos el establecimiento de guava, que sería lo ideal. ¿Por qué? Porque los que recomendamos el guava normalmente lo vamos a sembrar en la misma calle, ¿verdad? No vamos a sembrar un guava aquí. ¿Por qué? Porque este guava cuando pasemos atomizando esta calle nos va a dar problemas, ¿verdad? Entonces dejémoslo aquí y le vamos a dar la distancia que ocupamos. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Establecer el mismo año que establecemos el café, establezcamos la guava. Y vamos a utilizar guava. El poró es muy bueno en muchas partes. Hay que manejarlo muy bien. El guava también, el guava tiene sus cosas. Porque si no sabemos manejarlo, lo que hacemos es secarlo, ¿verdad? Sí, lo perdemos. Pero si lo sabemos manejar, él dura mucho. Y con la ventaja que cuando trabajemos ciclos y eso, podemos estar resembrando los guavas. Entonces, si yo sembré este cafetal hoy y ya tengo el semillero de guava ahí listo, póngalo inmediatamente. Este guava, si se hizo con tiempo, en el mismo año nos está dando una sombra muy bonita. Y ustedes vieron abajo que ese guava se estableció, qué sé yo, 15 o 22 días después del café y ya habían guavas así que estaban dando mucha sombra. Entonces, aprovechen eso y hay que hacerlo, ¿verdad? O sea, no podemos establecer café sin sombra. Y el que lo hace está arriesgando un montón de cosas en las zonas que estamos.